Empe- Empezamos, Jeff. Sí, puedes arrancar. Perfecto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la participación. Vemos que hay muchas personas interesadas, ¿no? en esta problemática. Y bueno, tengo unos 10 minutos, ¿no? Si no me equivoco, para presentar un poco los antecedentes, porque habéis visto que se decía, vuelven los encuentros periféricos. Entonces, os voy a explicar un poco lo que son estos encuentros periféricos. Si tienen que volver, es que se habían ido. Entonces, vamos a ver a dónde se habían ido esos encuentros periféricos. ¿Vale? Voy a compartir mi pantalla. ¿Veis mi pantalla? Vale, perfecto. Bueno, me presento, me llamo Gregory, mi acento me traiciona, no soy ahí ni de España ni de la Comunidad Valenciana, pues ahí desde Francia, pero ya muchos años viviendo aquí en el Levante, en este caso, y desde 2016 soy socio de una cooperativa de trabajo asociado, ubicada en un pequeño pueblo, como ahora hemos visto en el mapa, que hay mucha gente un poco de todo el territorio español. Entonces, deciros que es un pueblo del interior de la Comunidad Valenciana, ¿vale? La provincia de Castellón, que es un típico pueblo del interior, muy montañoso, ¿no? En las sierras bonitas que tenemos por aquí. Un pueblo que en el siglo pasado tenía unos 800, 900 habitantes, y en la actualidad pues menos de 200 habitantes. Entonces, igual un típico pueblo que ha tenido un proceso bastante severo, ¿no? de despoblación. Y desde el proyecto estoy hablando, pues justo, nuestra idea era de instalarnos en Almedíjar, se llama, para intentar ir moviendo cositas, ¿no? culturales y de fomento de dinamización rural, más que todo porque ya éramos convencidas que bueno, esto había muchas oportunidades, ¿no? En el ámbito local, en el ámbito rural, para rescatar y para desde esta escala dibujar, ¿no? Nuevos caminos. Es un poco el contexto general del proyecto. Y desde el inicio, en 2016, pues nos juntamos ya en la época ya con Jeff, ¿no? En Europe Impulse, un poco compartiendo inquietudes en cuanto a lo que puede ser el papel, ¿no? de la juventud, del arte, de la cultura, en cuanto a dinamización, participación, repensar desde abajo, ¿no? Un poco nuevos caminos. Y empezamos a ver cositas. Ahora solo voy a enseñar ahí. Justo, veis ahí las fechas, empieza todo eso en 2016, con las residencias que se desarrollaron en Almedíjar, que tuvieron bastante impacto, ¿no? Que generó mucho interés, tanto en el pueblo que en el nivel de nuestra comarca. A raíz de eso vamos pensando en nuevos proyectos. En marzo de 2019, a raíz de fondos Erasmus Plus, montamos un seminario, ¿no? Enfocado a la juventud para que podamos justamente ir pensando nuevas narrativas, ¿no? Desde lo rural para aportar, ¿no? a la sociedad en general. Clausuramos este seminario con un festival de artes escénicos en el pueblo que igualmente, ¿no? que hubo bastante participación. Y a raíz un poco de estas primeras actividades que movemos en el territorio, nos damos cuenta, y ahí está el corazón, ¿no? de los encuentros periféricos, que existen, ¿no? muchas iniciativas culturales, artísticas en los pueblos, pero que sin embargo, por X razones, ¿no? Que están bastante aisladas, ¿vale? Bueno, algunas de las cuales son pequeñas iniciativas que van un poco luchando ya en su día a día, ¿no? Para existir, para sobrevivir, para visibilizarse, ¿no? Y entonces, pues en este momento pensamos que puede ser muy interesante ir un poco fomentando la- el encuentro, tanto como una herramienta, pero también como un proceso, vamos a decir, para que nos podamos juntar, ¿no? Todo un poco las personas inquietas alrededor de estas problemáticas, con la idea, pues, de ir fomentando la colaboración, el trabajo en red y que podamos ir construyendo nuevas narrativas, ¿no? Es un poco los antecedentes. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con un primer viaje muy guay
Igualmente, gracias a fondos europeos, nos vamos una semanita, casi un poco menos, en Córcega, en Francia, para ir a visitar un visita de estudio, ejemplo de un territorio con características muy similares, pero sin embargo, donde, bueno, tenía más años, ¿no? de trayectoria de experiencia, pero desde los pueblos, desde la participación, desde la cultura y artes, habían fomentado procesos muy interesantes y habían conseguido redinamizar, ¿no? El nivel local y su territorio. Es como fuente un poco de inspiración. Todo eso lo que estoy diciendo, pues participaron varios proyectos, ¿no? Y varias iniciativas de nuestro territorio, porque todo eso era pensado al inicio en un ámbito geográfico que era el de nuestra comarca, ¿no? Donde nos ubicamos, que es la comarca del Alto Palancia, Segorbe, ¿no? Para conocer un poco la zona. Y nuestra idea era esto, ¿no? Ir construyendo una red de actores locales, ir fomentando nuevas ideas, nuevos proyectos, colaboraciones, etcétera, ¿no? Entonces arrancamos con este viaje, funciona muy bien, y de hecho la idea era de empezar a replicar estos espacios de encuentro esta vez en nuestro territorio. Empezamos en los pueblos inicios de 2020, como podéis ver, enero en Teresa, que es un pueblo vecino, en febrero aquí en Almedíjar, y en marzo, cuando seguíamos con buena, de verdad que había mucha participación, mucho entusiasmo, era muy interesante, pero pues en marzo no vamos a rehacer la historia, sabéis muy bien lo que pasó, por lo cual tuvimos que cambiar drásticamente los planes y todo lo bonito, ¿no? Del encuentro físico, de juntarnos, de soñar colectivamente, pues se frustró un poco bastante. Ahí pasamos, nos adaptamos en versión online de los encuentros periféricos. Seguramente compartiremos este enlace, este Dries más para investigar un poco. Hicimos, como veis, casi cada semana, cada 2 semanas, encuentros periféricos online, hablando de varias problemáticas. Hay bastante hemos hecho, ¿no? Hasta, todo esto. Parece que hace como un siglo, hasta julio y después ya llega el verano, ¿no? El interesante de hacerlo online, bueno, perdemos obviamente el calor, ¿no? humano, pero sin embargo también conseguimos abrir fronteras, porque ahí en esos encuentros empezaron a aparecer y a conectarse iniciativas de más allá pues, de la comunidad valenciana, retroalimentando el proceso y se generó también dinámicas interesantes. ¿Vale? Entonces, después de esta fase de mucho empujón, vamos a decir, y de mucho, sí, de bastante impacto a nivel local, con también este formato online con otros actores, quisimos dar un poco un salto, ¿no? En cuanto a la consolidación de estos procesos, a saber, ir consolidando ya proyectos más colectivos en el territorio. Hicimos ciclo de formaciones, de proyectos europeos, pues con la idea que todo este colectivo, que eso sí existía en este territorio, son pues, las entidades que participaban aquí, Europe Impulse, ¿no? Ya la universidad, el programa de extensión universitaria, que hoy es parte de los organizadores que desde el inicio no acompañó este proceso, pues nuestra cooperativa y 4 iniciativas locales, el colectivo feminista del Alto Palancia, colectivo La Libélula Negra, que se enfoca del desarrollo cultural y artístico de su pueblo, la Asociación Almedíjar Vive, donde estamos nosotras, que tomó muy a cuerpo el tema de la despoblación, y también un proyecto artístico alrededor de paisajes sonoros, de la memoria y transmisión del patrimonio, ¿no? Pues con este grupo, con algunas más iniciativas, se empezó a ver qué proyectos podíamos hacer de manera colectiva, pero sinceramente no resultó mucho, también podíamos analizarlo, porque al final, es para pensarlo, estos 2 años han sido tan intensos en cuanto a primeros logros, que cada proyecto tuvo su propia dinámica, entonces se han ido consolidando, haciendo otros proyectos, otras iniciativas, y no conseguimos dar un poco una sostenibilidad, una viabilidad de estos procesos. Pero, sin embargo, estaba un poco ahí difuso, ¿no? Difusa esta iniciativa, y solo esperaba un poco renacer, ¿no? Tipo el Fénix. Y después, haciendo un poco el análisis, un poco un balance, quizá llegamos a 3 pseudo lecciones aprendidas. Primero, un poco la dificultad en todo este proceso de involucrar a la juventud, ¿no? Desde nuestros territorios. También quizás ir definiendo un eje temático, ¿no? Interesante, un eje temático que pueda federar o que pueda justamente servir de hilo conductor, ¿no? Como, sí, como un eje
un poco así que alimente, ¿no? Estos procesos y eso, así un poco la reflexión de repensar estos encuentros periféricos, lo que vamos a presentar después, que ya se pensó en qué herramientas otros podían permitir completar estos procesos involucrando más a la juventud. Y el otro nos pareció que siempre estuvo un poco de manera transversal el tema intergeneracional, justamente el tema de pasado, presente, futuro, el tema de memoria. Entonces ahí llegamos al famoso tema patrimonial, ¿no? Entonces, pues, metiendo todo eso en un Thermomix, se mezcla y se reinventa un poco con lo que vamos a presentar a continuación en el encuentro de hoy. Dar una nueva perspectiva, una nueva apertura a los encuentros periféricos, con actores que se puedan involucrar, ya vamos a decir, sin fronteras territoriales, pero reflexionando sobre cuál tenía que ser el papel de la juventud y el hilo del patrimonio para que sean pilares que puedan dar un poco la sostenibilidad y la viabilidad y la continuidad, ¿no? a todos esos procesos. Eso era un poco lo que os quería contar sobre de dónde venimos y explicar un poco por qué vuelven y dónde se habían ido, no tan lejos, pero yo bastante contento que de nuevo nos podamos juntar y creo que en cierto modo hemos acertado visto el nivel de interés y el nivel de participación que hay el día de hoy, ¿no? Lo dicho, seguramente tendréis el enlace, ¿no? Para ir un poco investigando más lo que se hizo. Y ahora pues doy la palabra a Jeff, ¿no? Que para seguir un poco y justamente va a ir explicando, enlazando desde este contexto inicial que os expliqué, cómo se está reconvirtiendo y retransformando en la actualidad, ¿no? Y cómo los pasos que vamos a dar para seguir. Muchas gracias. Hola, voy yo, cojo la palabra, no va Jeff. Bueno, a ver, perdona. Pues va Mireia, entonces. No te preocupes. Bueno, yo soy Mireia de European Pulse Network. Me he perdido un poco la introducción de mis compañeros porque estaba en otra cosa, pero bueno. Nada, estas jornadas, estas sesiones que tendremos estos próximos lunes se enmarcan en el proyecto Peripheral Memories for Future. Es un proyecto en el que queremos trabajar, ¿no? En ese patrimonio, en esa recogida de las memorias. Y es un programa es un proyecto que se enmarca en el programa Erasmus+, que así por brevemente, bueno, es un programa que busca trabajar desde la educación no formal, ¿no? Desde la horizontalidad. Entonces, este proyecto es un proyecto que va a durar 26 meses. Y nada, se va a trabajar con diversas asociaciones de Europa y de España, y son asociaciones todas que trabajan en entornos rurales, ¿no? Y entonces la intención de este proyecto es pues bueno, crear espacio de diálogo y de reflexión entre los más jóvenes y los más mayores a través de una metodología, que es la metodología Bibliotecas Humanas, que más tarde Ahora Jeff nos contará un poco más en detalle, pero bueno, es un proyecto que tiene como objetivo crear esos espacios de encuentro para la transmisión de las memorias, ¿no? Y la transmisión del patrimonio inmaterial que atesoran las personas mayores del mundo rural. Entonces, bueno, como decía, forman parte de este proyecto asociaciones de Aragón, de Finlandia, de Lituania, de Francia y probablemente me esté dejando alguien, ¿vale? Pero son organizaciones que trabajan en el ámbito de lo rural. Entonces, este proyecto que dura 26 meses tiene como varias etapas, ¿no? En un primer lugar estas jornadas en las que nos encontramos ahora mismo. La idea es trabajar tanto con organizaciones, asociaciones como personas que estén interesadas en la temática, trabajar y conocer la metodología de las bibliotecas humanas, que va a ser la metodología en base a la que se trabaje durante estos meses. Más tarde habrá una segunda fase en la que se consoliden grupos de jóvenes en todos los territorios que forman, todos los territorios donde trabajan las organizaciones socias, y se les formará en un encuentro en Córcega. Se les formará a ellos
en esa metodología, ¿no? Que conozcan de primera mano cómo pueden poner en marcha esas bibliotecas humanas. Entonces, la idea de este proyecto es que las organizaciones y personas que estén hoy aquí o en estas próximas sesiones trabajen de forma conjunta con los jóvenes, ¿vale? Entonces, tras esas bibliotecas humanas se hará una digitalización de las memorias. Pero bueno, la idea es, el objetivo de este proyecto al final es pues que es asegurarnos, ¿no? De que se mantienen vivas esas memorias de los pueblos, de los territorios rurales, que no se pierden, pero también sobre todo el trabajar con la juventud y que tengan o fomentar o incrementar ese arraigo a su territorio. Entonces, como veis, pues es un programa que busca trabajar con mayores, jóvenes, personas adultas que estén interesadas o trabajen en la temática. Entonces es un proyecto, la verdad, a mi parecer, muy bonito porque es intergeneracional, busca dar protagonismo tanto a personas interesadas en la temática como a esos jóvenes que tengan ganas de trabajar por su territorio. Entonces, bueno, pues eso, ese es un poco el ciclo del proyecto. Y como decía, ahora estamos en esta primera fase que, como todos sabréis porque habréis recibido la información, se harán 3 sesiones online y más tarde serán 2 presenciales, una en Asturias de la mano de La Ponte y una aquí en Castellón con la UGI. Así que, bueno, pues voy a pasarle la voz ya directamente a Jeff para que él os cuente un poco más en detalle cómo es esa metodología con la que se va a trabajar durante todo el proyecto, para que podáis ver un poco, pues eso, cómo va a funcionar, ¿no? Cómo van a funcionar estos meses. Vale, muchísimas gracias, Mireia y Rek. Bueno, soy el segundo francés de la banda, ¿vale? Pero ya no estoy en el Levante, yo estoy en Asturias, donde trabajo con el Comuseo La Ponte. Y nada, pues como os comenta Mireia, voy a explicar un poco, no voy a entrar demasiado en detalle en lo que son las bibliotecas humanas, porque al final en este proyecto lo que queremos es deconstruir un poco esa metodología, es tomarlo un poco como punto de partida para ver cómo la podemos utilizar para trabajar el tema del patrimonio y de la transmisión intergeneracional, que es un poco el objetivo. Así que voy a compartir mi pantalla, si me deja, a ver. Sí. De hecho, es una presentación muy sencilla, pero es más que nada para no perder el hilo. Vale. Bueno, ¿qué son las bibliotecas humanas? Igual algunos ya conocéis. Es una palabra muy bonita que llama la atención. Hemos visto porque hemos tenido muchas personas que nos han contactado para ese proyecto. Realmente es una metodología que no está vinculada a temas de patrimonio, sino es una metodología que se creó hace unos 15, 20 años en el norte de Europa para trabajar temas de inclusión. Es decir, que en Dinamarca concretamente, un barrio donde había muchas personas de origen migrante que estaban llegando y había esos problemas de convivencia con la población local y bueno, sabéis un poco esas cosas. Entonces una asociación que trabajaba localmente tuvo esa idea de crear espacios donde esas personas se podían encontrar y podían dialogar y sobre todo que esas personas migrantes podían contar esas historias. Entonces, pero claro, ¿qué pasa? Que como son historias muy duras y bueno, sí, suelen ser historias bastante difíciles y todo eso. Bueno, no se puede pedir a una persona que se ponga enfrente de 50 personas y contar su viaje. Entonces, pensaron una metodología mucho más íntima, donde básicamente una persona contaba su historia a otra persona, ¿vale? Y eso es un aspecto muy importante de las bibliotecas humanas. En las bibliotecas humanas, los libros son las personas, por eso se llama así.
Entonces, ¿cómo funciona concretamente? Hay un espacio que puede ser una biblioteca, pero que puede ser otro espacio también, donde la gente acude y ven una lista de libros, de títulos, de historias, eligen las historias que quieren leer y van a encontrar ese libro que es una persona, ¿vale? Y esa persona le cuenta la historia que tiene que contar. Ni más ni menos, esas son las bibliotecas humanas. Entonces es muy interesante, yo lo he trabajado en varios contextos, ámbito social, ámbito educativo, hemos hecho también unos pequeños intentos en temas de patrimonio, justamente en Almerijar, y realmente pues nos hemos dado cuenta que es una metodología que tiene mucho potencial, porque el hecho de trabajarse en espacios reducidos con poca gente, creando un poco esa intimidad, hace que pues es mucho más fácil establecer ese diálogo y que hace esa transmisión entre las personas, ¿vale? Entonces es lo que os comentaba al inicio. Lo que queremos hacer, las bibliotecas humanas hay una metodología definida que está, parece, publicada por el Consejo de Europa, hay unas pautas y todo eso. Lo que vamos a hacer en ese proyecto, lo que queremos hacer en ese proyecto es coger esa metodología y adaptarla un poco al contexto que nosotros queremos, ¿vale? Porque lo que queremos, a ver si me puedo girar eso, ¿vale? Claro, lo que queremos hacer es contar las historias de los pueblos utilizando esas metodologías, ¿vale? Entonces, convirtiendo los habitantes en libros, no todos, los que quieren, ¿no? Y los que quieren y los que piensan que tienen algo que contar y, bueno, que les interesa, pues que sean personas recursos y que una persona que quiere saber sobre el pueblo, pues puede ir a encontrar a esa persona y escuchar esa historia, ¿vale? Es una manera distinta de contar los lugares y los pueblos. Como os comentaba bastante, bueno, Greg y Mireia, verdad que trabajamos mucho desde los encuentros periféricos y otros proyectos que hemos hecho. Nos enfocamos mucho a la juventud. Es un tema que nos apasiona y aún más trabajando en zonas rurales porque me parece que es un tema súper caliente. Si no hay jóvenes en los pueblos, pues ya va a ser complicado. Entonces, nosotros nos centramos mucho en eso y lo que queremos hacer a través de ese proyecto es que los que llevan esas bibliotecas humanas, los que las piensan, que las organizan, que las preparan, que ponen en contacto con las personas que van a lanzar los libros, los que comunican, sean personas jóvenes que lo hagan, ¿vale? También porque lo que pensamos es que debe ser un espacio donde pues gente más mayores pueden contar sus historias a personas más jóvenes. Entonces, claro, si son los propios jóvenes que lo preparan, igual van a crear unas bibliotecas que son más atractivas para otros jóvenes, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que se pretende hacer en esos 26 meses de proyectos, que ahora son un poco menos, porque el proyecto ya empezaba hace unos meses, pero es un poco lo que se pretende, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer más concretamente? Vale. El primer paso es este paso, es identificar esas bibliotecas. ¿Cuál pueden ser esas bibliotecas? ¿Cuáles son los pueblos donde podemos trabajar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién? Y todo eso. Por eso hemos lanzado esa serie de jornadas, estas 3 jornadas, para explicar un poco ese proceso, para reflexionar sobre el patrimonio, la participación de la comunidad en el patrimonio, los retos de la participación juvenil, bueno, todas esas cosas para pensarlo. Y base a esas conversaciones, pues ver si a algunos de vosotros pues les interesa intentar convertir su pueblo en una biblioteca. Entonces, es esa primera fase
es crear ese mapeo de posibles espacios y posibles colectivos con quien se podía trabajar y colaborar para organizar esas bibliotecas. De momento no estamos enfocando a la juventud, aunque si viene, pues genial, pero sabemos que no son los mismos espacios, por experiencia, donde está la juventud y donde estamos nosotros. Nos estamos centrando más, pues eso, en colectivos, asociaciones, ayuntamientos, o cualquier entidad que puede apoyar de una manera u otra la organización de ese proceso en un pueblo. Entonces, eso va a ser en junio, julio, como ha dicho Mireia, tenemos estas 3 sesiones online, y luego como el trabajo lo estamos trabajando tanto desde Castellón, la provincia de Castellón, y Asturias, y bueno, el norte occidental en general, pues organizamos 2 encuentros físicos, uno que será en la UJI, en el 22 de julio, si no me equivoco, y el otro que será en el Ecomuseo La Ponte, en Asturias, el 15, ¿vale? Y la idea de ese encuentro, pues es justamente, pues, ya empezar a definir un poco más cuál podrían ser esas bibliotecas y cómo hacerlo y cómo trabajamos juntos. A ver si me olvido algo. Sí. Luego, el otro tema, lo que os comentaba, clave y siempre, bueno, siempre no, pero a veces es más complicado, involucrar a la juventud, ¿vale? Entonces, de momento no hemos empezado ese proceso de seleccionar los jóvenes con quien trabajamos. ¿Por qué? Porque nos interesa primero saber en qué territorios vamos a poder trabajar el proyecto, para luego pues poder trabajar con jóvenes que están vinculados a estos territorios, ¿vale? Entonces, no lo hemos movido demasiado, un poquito, pero no demasiado. Pero a partir de julio, agosto, sí que vamos a trabajar más eso. Es decir, que los colectivos que van a colaborar en este proceso, pues trabajaremos con ellos a identificar jóvenes. Jóvenes, estamos hablando, bueno, el grupo objetivo es entre 16 y 20, pero se puede ampliar también. Puede ser más jóvenes o un poco más mayores, eso depende. Ese es el rango de edad que hemos definido con los socios de los otros países, pero bueno. Y la idea entonces es identificar esos jóvenes, y algunos de ellos les mandaremos a Córcega, bueno, les mandaremos, no, iremos con ellos en Córcega en octubre, donde durante una semana con los jóvenes de todos los otros países, de Lituania, de Finlandia, de Córcega, de Aragón y de Rumania, pues durante una semana trabajaremos de manera práctica qué es organizar una biblioteca humana en un pueblo. Entonces, pues trabajaremos en ello para que entiendan lo que es, cómo funciona y un poco todos los pasos que ellos tienen que poner en marcha para organizarlo. La idea de ese encuentro, pues primero, que después de eso sepan un poco lo que es, que puedan volver a sus territorios y trabajar esos proyectos, pero al mismo tiempo, eso sabemos que funciona bastante bien porque lo hemos visto en muchos proyectos, que conozca jóvenes de otros países con edades similares que están haciendo algo similar. Y eso como que les motiva mucho, ¿sabes? Porque, bueno, luego pueden intercambiar con los de Finlandia, de Lituania, para ver un poco cómo lo hacen, y qué tipo de resultado estás teniendo, este tipo de cosas, ¿vale? Y a la vuelta de Córcega, pues lo que se pondría en marcha, tenemos que definir, pero un programa de trabajo con ellos, con esos grupos locales de jóvenes, donde les acompañamos para organizar esas bibliotecas. Tenemos un periodo bastante amplio, porque si vemos que las bibliotecas humanas pretendemos organizarle entre octubre de 2023 y abril de 24, ¿vale? Básicamente otoño, invierno y hasta primavera. Y el objetivo que tenemos planteado a nivel de número es organizar 5 en el Levante y otras 5 en el noroeste. Si son más, genial, pero un poco los números con los cuales nos hemos comprometido. ¿Vale? Entonces son 5 pueblos, o bueno, un pueblo puede repetir, bueno, eso ya veremos en el futuro.
Vale, y luego hay una última parte, pero aquí no voy a entrar demasiado porque nos vamos a liar, pero la idea es, la última parte del proyecto está en todo, en esas historias o esas memorias que estamos colectando en los pueblos, cómo las vamos a transmitir, cómo las vamos a difundir, ¿vale? Sobre todo a un público joven. Entonces, cómo esas historias hacemos que sean interesantes para otras personas jóvenes. Entonces, nuestra idea es trabajar también con jóvenes con un perfil más creativo, más artístico, para que ellos trabajen un poco a reescribir un poco esas memorias y a transmitirlo un poco en los formatos que son interesantes para los jóvenes. Seguramente a través de las redes sociales, bueno, eso ya sería ya para el año que viene, pero es un poco el objetivo final del proyecto, ¿vale? Nada, he puesto algunas fotos ahí, bueno, para ilustrar, pues son un poco unos intentos que hicimos en Villanueva, una biblioteca humana que hicimos en septiembre, donde era interesante porque, claro, era un seminario europeo con gente de muchos países y queríamos probar esa metodología en el pueblo. Pues, ¿qué pasa? Que toda la gente que había 10 países, de todo el mundo, el idioma de trabajo era el inglés. Entonces, claro, el inglés era muy complicado pedir a los abuelos del pueblo de contar sus historias en inglés, ¿vale? Entonces, claro, los que respondieron para hacer un poco de libros eran gente más joven, pero nuevos son los pueblos, lo que llamamos los nuevos pobladores o neorurales, bueno, no sé cómo llamarlo. Pero, y al final, pues son esas personas que en esas historias que han contado un poco su visión del aterrizaje en el pueblo, de la integración y todo eso. Y fue muy interesante también. Es verdad que trabaja otra cosa, ya no se trabaja tanto la memoria del pueblo, pero bueno, se trabaja algo interesante. Lo digo porque, claro, es un proceso muy abierto. Se puede trabajar muchas cosas y de manera muy distinta, y ahí nosotros somos muy abiertos en general, igual demasiados, pero sí que somos muy abiertos un poco a lo que la gente quiere hacer. Entonces, eso era un poco una introducción, no sé si me he pasado el tiempo, seguramente, para contextualizar un poco esa idea del proyecto, ¿vale? Lo que os propongo ahora es hacer vamos a pedir a Oscar, que es también miembro del Ecomuseo, bueno, de introducirnos un poco unas claves sobre lo que es trabajar el patrimonio involucrando la comunidad, ¿vale? Primero, la importancia de hacerlo y también cómo hacerlo, como por lo menos nosotros lo hacemos. Y nada, luego haremos un tiempo más para intercambiar entre nosotros, para que dais también un poco de feedback de por qué estáis aquí y cómo igual os veis en el futuro, y ya está, ¿vale? Quería decir que de momento no estamos pidiendo preguntas, que es un poco feo porque, claro, estamos hablando solo nosotros y no nos pedimos feedback, pero es más que nada para que no se alargue mucho porque, claro, sabemos que es verano, hace calor y no queremos quedarnos ahí 3 horas. Entonces, podéis utilizar el chat para hacer preguntas, que está Paloma, nuestra compañera Paloma, ahí en el chat, pues tomando notas o respondiendo. Y de todos modos, al final haremos una ronda de preguntas y dudas, ¿vale? Entonces, Oscar, si estás listo, te dejo la escena. Gracias, Jeff. Bueno, espero que me escuchéis bien, porque estoy también en una zona bastante rural Sí. y la conexión no es muy buena. Además, no tengo muchos medios, ¿no? Como cascos y demás. Se te escucha muy bien, Oscar. Genial. Y voy a compartir. Bueno, dentro he estado mirando un poco quiénes estamos en la sala y hay gente muy conocida, no solo porque Aitzane, que ya es una fan de todos estos procesos, sino que está Ángel Pórtoles, que sé que está algo lejos todavía más que el resto, ¿no? Y creo que conoce bastante
mucho de lo que hacemos. Bueno, quizá yo no soy la persona más adecuada, ¿no?, para hablar un poco de la Ponte y de estos procesos, porque yo no vivo en Asturias, es decir, yo vivo en Alcalá de Henares y pertenezco a la Universidad de Alcalá, es decir, no soy de encuentros periféricos, sino soy de la centralidad periférica, por decirlo de alguna forma, no sé muy bien. Bueno, me pidió Jeff, es que nadie de la Ponte aquí, seguramente personas como Chus, ¿no?, serían mucho más interesante que hablasen, porque es que no solo porque el proyecto parte de él, ¿no?, y del colectivo de la Ponte, sino porque es que vive la realidad. Pero sí que me pidió Jeff y Paloma que intentase hablar un poco de qué es la Ponte y cómo trabajamos para intentar involucrar a la población. Entonces, bueno, creo que muchos y muchas de vosotros y vosotras sí que conocéis a la Ponte, pero para quien no lo conozcáis es un colectivo, una asociación que nace justo ahora. Además, han creado un logo súper chulo hace 10 años en la zona de Proaza, ¿no?, en Asturias. Cumple 10 años, nace como una asociación, La Ponte, que es el puente, es en la zona de Villanueva de Sant Adriano, una zona bastante muy cerca de Oviedo, pero con muchas carencias, como en otros lugares, ¿no?, rurales. Sobre todo en este caso por el monocultivo del turismo y por una falta quizá de estrategias de diversificación económica, cultural y social. Y que tuvo sus repercusiones sobre todo a raíz del 2008, ¿no?, y la crisis inicialmente financiera económica, pero que luego se expandió a todos los niveles, incluso sociales y culturales. Y hay una serie de personas decidieron crear un colectivo para buscar alternativas al territorio, buscar negociaciones, escuchas, espacios diferentes, espacios de participación comunitaria, sobre todo. Y ahí es donde surge la Ponte. En un principio, como veis, nace como un ecomuseo y sigue siendo un ecomuseo, y como tenemos una buena representación francófona aquí en esta sala, en realidad es porque se acercan a los postulados que surgieron a finales de los años 60 y principios de los 70 de lo que son los ecomuseos, ¿no?, esa tríada de territorio, comunidad y patrimonio, ¿no?, con una idea de que fuesen las comunidades locales las que tomasen las decisiones en un pacto, digamos, con sus entes gubernamentales administrativos para tomar las riendas del futuro, ¿no?, la transformación de sus territorios, muchas veces quizá en declive, ¿no? Ahí está la Ponte, ahí arriba. Está a 25 minutos en coche básicamente de Oviedo, pero bastante aislado, ¿no? Y sobre todo porque al final todas las políticas son centralistas en cualquier región, no solo las que hacemos desde Madrid, sino en Asturias desde Oviedo, ¿no? Además, Asturias, como sabéis, tenía la problemática, entre comillas, de ser un paraíso natural, cosa que mermaba mucho la visión holística sobre lo que es un paisaje humanizado, un paisaje cultural, que es lo que realmente sus pobladores sienten, ¿no? La idea del paisaje cultural, paisaje natural o el paraíso natural, ¿no?, ese eslogan turístico está hecho para los foráneos, es decir, los que yo me incluyo, ¿no? Es decir, cuando tú pensabas en irte de vacaciones, decías, bueno, o me voy a molestar a los de Castellón o a los de Valencia, o me voy, si no es a la playa, pues me voy a la montaña. ¿Dónde vas? Al paraíso natural, lo que está prístino, tocable, ¿no? Te vas a Asturias, Cantabria, etcétera, cuando la realidad es otra, ¿no? Y esas cosas han hecho bastante merma y daño. En este caso, por ejemplo, que haya una gran pérdida de narrativas. No digo de patrimonio, que también, porque el patrimonio creo que ha sido más, no estaba activado, sino simplemente era pasivo, pero sí que hasta donde yo conozco y desde que tengo relación con la Ponte, que es casi 10 años, es pérdida de narrativas y sobre todo de memoria, ¿no?, al final de ese patrimonio inmaterial. ¿Cómo surge la Ponte? Pues simplemente como una idea de intentar vertebrar el patrimonio, vertebrar todas esas narrativas, generar espacios de escucha para las diferentes realidades. La población envejecida, la población joven, aunque escasa, pero que va surgiendo, la población adulta, los nuevos, que no sé cómo se llaman, los nuevos pobladores, ¿no?, o los neorurales también, que son una parte que hay que integrar. Surge como un acto de responsabilidad, es decir, desde el punto de vista de la Ponte son ciudadanos, es decir, son miembros de la comunidad, no son foráneos, son miembros de la comunidad que sienten una responsabilidad con su territorio, ¿no? Sobre todo buscar nuevamente los espacios en los que el ciudadano de la comunidad
está integrado, ¿no? Al final, en estas democracias indirectas vamos delegando la responsabilidad en esas elecciones y luego en los programas políticos, pero eso no quita para que haya cierta responsabilidad como parte de la comunidad de poder hacer cosas, ¿no? Generar espacios de escucha y sobre todo, aquí he puesto la gestión de personas, aunque no me gusta excesivamente, ¿no? Al final no deja de estar dentro de ese marco económico la palabra gestión, aunque podemos recuperarla, es sobre todo los ecomuseos, aunque no se quiera, bueno, sobre todo los ecomuseos comunitarios, como el de Jesús Monsolemín, nacieron al final como una red de personas que tenían que tomar decisiones para gestionar el territorio. Y eso es un poco lo que hace la Ponte, ¿no? Buscar esos espacios. Quizá un poco los 4 pilares, si me permite, Chus, y la Ponte es esto, ¿no? Es una iniciativa, un proyecto autogestionado, un proyecto participativo, que su misión es construir comunidad, construir territorio, y ahí, por supuesto, lo que lleva implícito es involucrar a la población para investigar sobre su patrimonio, investigar sobre su memoria, ¿no? Y sobre todo intentar que todo se base en procesos de decisión comunitaria, ¿no? Y eso, ahí viene lo complicado, porque ahí hay que volver no a escuchar, que también, sino a invitar a las personas que vuelvan a hablar, que vuelvan a recuperar sus recuerdos, sus memorias, ¿no? Que compartan, ¿no? La organización de la Ponte sobre todo es por comités de diferente materia, ¿no? Ahora tenemos uno de proyecto donde está Jeff, donde está también Comunicación Paloma, hay un comité de proyectos de investigación, hay una revista, es decir, todo por movimientos asamblearios bastante horizontales e independientes cada uno, ¿no? Uno de los elementos importantes de la Ponte es que poco a poco se va fraguando como un laboratorio permanente, ¿no? No como algo definido y finito, sino como algo que va creciendo. Y sobre todo recuperando elementos también contemporáneos, ¿no? Una de las cosas que lo definía al principio o hace unos 5 o 6 años y que sigue estando es que es una empresa social del conocimiento, ¿no? Al final no es solo recuperar patrimonio y involucrar a la población, sino lo que se pretendía y se sigue pretendiendo es generar actividad económica, es decir, es una realidad que está en ese sistema económico, ¿no? Es social porque se basa en la participación y porque el conocimiento, la participación de la población genera conocimiento y el conocimiento genera creatividad e innovación. Y una de las cosas que a veces se queda fuera es la innovación que surge de las personas. Y ahí es donde entraremos un poco, ¿no? Bueno, y sobre todo eso es generar espacios de escucha y de negociación. Una de las cosas que hizo la Ponte es negociar, generar, cuando digo negociar se trata de ir a hablar con, por ejemplo, las administraciones para gestionar espacios patrimoniales, el obispado, el ayuntamiento, el principado, generar esos espacios que muchas veces eran también comunales, ¿no? Que están dentro, que son públicos, que están cerrados porque las administraciones muchas veces no tienen los recursos ni económicos ni financieros para compartirlos y hacerlos inclusivos y accesibles, pero que los colectivos y la población, digamos, concienciada y responsable, sí puede hacerlo, ¿no? Y la Ponte genera, ahora mismo gestiona un bien de interés cultural, un BIC, un abrigo rupestre, gestiona una iglesia románica, bueno, aquí tenéis una serie de cosas que hacemos, materiales didácticos, talleres, aulas, charlas, ponencias, jornadas, bueno, aparte de cosas que más o menos también ha puesto Jeff, ¿no? Investigación, es decir, proyectos arqueológicos, está también en proyectos nacionales. También es cierto que parte de la Ponte al final es una red de personas, la red de la comunidad que está allí, pero por ejemplo yo pertenezco a la Ponte y estoy en Alcalá de Henares. Jeff ahora porque se ha mudado, ¿no? Pero estaba en el Levante, hay personas en Latinoamérica, es decir, al final vas generando una gran red de personas y de contactos, ¿no? Bueno, ¿en qué se basa todo? En la participación de la comunidad. He traído algunos elementos que son del art francés, ¿no? También muy vinculado a los postulados de la participación comunitaria, ¿no? Y sobre todo es eso, generar espacios de escucha, de dinamización y de procesos democráticos, ¿no? Es decir, no solo participar en el sentido de intentar buscar a gente que participe en las acciones, sino que esas personas puedan opinar, planificar, gestionar esas acciones, sean los y las protagonistas, ¿no? Y ahí la Ponte entró también muy de lleno en el resurgir de los comunales, ¿no? El commons o el procomún, ¿no? Con la fuente Ferrari, ¿no? Que a principio, por lo menos en los entornos urbanos donde yo estoy, en Madrid, estaba en Media Lab, ¿no? Sobre todo con
con el laboratorio de Procomún, que tenían muy vinculado a las redes sociales, a la digitalización, pero que poco a poco fue calando en una realidad social de zonas como Villanueva, ¿no? Es decir, una de las cosas que han perdido muchas comunidades rurales o muchas poblaciones es su idea de los comunales, ¿no? Esos espacios que no son de nadie, pero son de todos, que se compartían, que eran espacios de socialización, que eran espacios de transmisión de memoria y que además se gestionaban, se cuidaban, es decir, por toda la población, ¿no? Por ejemplo, lavaderos o tierras de cultivo y de pastos, ¿no? Que al final suponen que al, digamos, no ser de nadie, ser de todos, un acto ciudadano de responsabilidad, ¿no? Y creo que a veces es muy interesante recuperar eso porque hemos perdido eso incluso en la gestión general del patrimonio, ¿eh? No de las comunidades rurales. Yo lo veo en mi ciudad, Alcalá de Henares, que al final acaba siendo una especie de consumocracia en la puesta en común, ¿no? Es un poco lo que quería mencionar. Y dicho esto, ¿cómo trabaja la Ponte para intentar generar esos espacios? Pues bueno, utiliza muchas metodologías, es decir, ahí sí que ha ido poco a poco rascando, buscando, empapándose. Las jornadas de patrimonio, que este año hicimos las 9º, han sido también muy importantes porque nos han hecho crear grandes redes, ¿no? Y sobre todo que vayan viniendo muchas experiencias y generar esas redes para colaborar, ¿no? He puesto algunos logos, por ejemplo, como estaba Ángel, ¿no? Patrimonio fue para la Ponte, sabemos que es una vinculación muy importante porque su metodología ha sido también crucial, ¿no? Lo que han hecho y algo hemos llevado. De hecho, cuando estuvo Ángel fue uno de los Rural Experimenta, que seguro que conocéis esas iniciativas del Ministerio, y fue gracias a estas redes, ¿no? Que hasta el Ministerio de Cultura estuvo en la Ponte, se generaron allí como en esos espacios, ¿no? Los laboratorios ciudadanos, bibliotecas humanas, proyectos colaborativos, paseos comunitarios, es decir, hemos ido intentando implementar todo aquello que en función del proyecto pudiese hacer, no generar recursos patrimoniales, sino generar participación y una involucración de la población, ¿no? Me encanta ponerlo de salud comunitaria, no es algo de la Ponte, que está muy relacionado con el patrimonio inmaterial y con esa memoria. Sí que la Ponte tiene un programa desde el ayuntamiento, colaborando con la Ponte, que es Saludriano, que son paseos un poco generando esa idea de la salud física, salud mental, pero a mí me gusta ver los proyectos que hace la Ponte, sobre todo con todas estas metodologías, como salud comunitaria, ¿no? Es decir, estamos creando un bienestar social, ¿no? Recuperando esas memorias, ¿no? Y ahí sí que siempre suele haber una vinculación de trabajar con la población, digamos, más adulta, con los mayores, ¿no? Los y las mayores, ¿no? Porque además la Ponte es una población muy reducida y unas tasas de envejecimiento que me imagino que son comunes en otros espacios, ¿no? Y vincularlo con las personas, los neorurales, las personas que venimos de fuera y los jóvenes, ¿no? Algunos de los proyectos más interesantes, seguro que Ángel lo recuerda, yo llegué justo cuando estaba terminando, pero fue esa idea de generar una especie de laboratorio de fotografías que fueron donadas, luego invitar a la población para... La idea no es tanto recuperar las fotografías, sino recuperar la memoria, ¿no? Y en este espacio es muy interesante porque al final cuando la gente empieza a ver estas fotos, lo que empieza es hablar. Y cuando las personas hablan, comparten memoria. ¿Y qué comparte con la memoria? Conocimientos. ¿Y qué salen de los conocimientos? Aparte de historias, sale innovación. Es decir, salen ideas que muchas veces, y ahí yo soy de ese mundo, en el mundo académico no vemos, ¿no? Las dejamos fuera, ¿no? Estamos a veces en nuestros torres de marfil, ¿no? Y es esto, ¿no? Estos espacios de escucha y de socialización, escucha activa. Esto ya se ha quedado como exposición permanente del Ecomuseo. Los que estuvisteis a las 9 jornadas pudisteis visitarlo, me parece, ¿no? Bueno, y es esa, ¿no? Al final, porque hasta donde yo sé, lo que he podido ver, y está Paloma y sí que también puede intervenir, o alguna de las personas, una de las cosas más complicadas es muchas veces hacer hablar, ¿no? Hacer hablar en el sentido de que compartan su memoria, muchas veces simplemente porque consideran que no es importante, por miedo, por respeto, por cuestiones incluso de género, ¿no? Ese fue el proyecto un poco para recuperar la medicina tradicional que siempre había estado y que está, ¿no? En manos
de las mujeres, ¿no? Y hasta donde yo sé, el proyecto de recuperación, esa memoria oral de la medicina tradicional, lo más duro fue poder acompañar a estas mujeres en esos paseos comunitarios para que hablasen, ¿no? Y contasen sus historias, el poder medicinal de cada una de las plantas, ¿no? Y al final hay una publicación que, bueno, creo que se repartió, ¿no? No está digitalizada, pero bueno, se puede conseguir, donde se ha publicado toda esa memoria, ¿no? Algunas de las mujeres sé que no, que aún así, con todo, no quisieron estar en el libro, por ejemplo, fotografías y demás, pero bueno, es generar esos espacios, la música, los bailes. Al final siempre dentro de lo que es el patrimonio material, pero lo que nos interesa en La Ponte es recuperar esas memorias, porque muchas de ellas también se van perdiendo. Al final es el sustento del patrimonio material, ¿no? Por ejemplo, los bordados, ¿no? Aquí conmemorando también el Día de la Mujer, pero si os fijáis, no es tanto recuperar la técnica o esos bordados, sino esto que se genera, ¿no? Lo intergeneracional. Y este espacio no es tanto el espacio de bordar, sino que es el espacio de hablar, de comunicar, de compartir. Y esto es lo que queda, ¿no? Y como veis, bueno, pues se consigue poco a poco que varias generaciones. O la recuperación del lavadero, ¿no? Que es un espacio comunal, un espacio tan importante en las comunidades, ¿no? Y muchas veces ese espacio incluso de intimidad dentro de esas sociedades quizá rurales, en muchos casos patriarcales, ¿no? Porque ese espacio de independencia, ¿no? Aunque sea de ese trabajo estereotipado, es un espacio de compartir, ¿no? Mujer, memoria y territorio, ¿no? Esto fue hace nada, esta recuperación se hizo, ¿no? Pero al final en lo que se acaba es en esto, en hablar y en compartir, ¿no? Y en tener muchas narrativas de una misma visión, porque lo que hacemos, y cuando digo me pongo en mente es porque yo doy clases de patrimonio en turismo, ¿no? Al final lo que haces es recuperar el espacio, ¿no? Lo musealizas y pones un cartel con la explicación de lo que es el lavadero y su importancia. Pero creo que la importancia del lavadero es lo que surge aquí, es su utilización activa, ¿no? Que a veces se nos olvida a los que ponemos en valor el patrimonio, ¿no? Y también no solo los neorurales, sino también las nuevas contemporaneidades, ¿no? Por ejemplo, en La Ponte hay es una tienda bar que lo llevan a una brasileña, ¿no? Y al final estás generando esas nuevas interculturalidades que sin este espacio que sí se ha musealizado y se ha recuperado y se ha invertido, pero acaba siendo un recurso pasivo. Lo que pretende La Ponte es que estos recursos pasivos que tienen una inversión monetaria se conviertan en recursos activos, por lo menos para la población. Y la forma es esta, ¿no? Y al final esto lima fronteras interculturales y genera nuevos engranajes y nuevas narrativas, ¿no? Y bueno, esto lo ha puesto ya Jeff, ese inicio de bibliotecas humanas, ¿no? Ese proyecto que se hizo a lo largo de toda la población buscando los mismos espacios, ¿no? También los huertos, recuperar los huertos, las labranzas, sobre todo, me explicaba Chus en un momento que incluso la población había perdido un poco la idea de los fertilizantes naturales, ¿no? Simplemente por la globalización, entonces, bueno, y al final lo que siempre surge es la memoria, ¿no? Hablar, conocerse, aunque no lo parezca, muchas veces dejamos de conocernos, ¿no? Las nuevas ideas, situaciones, ¿no? Eso, el espacio final. Sí, momentos de trabajo, momentos de recuperación y volvemos al espacio de compartir y crear comunidad. Eso es lo que un poco también quería La Ponte, ¿no? Crear comunidad y el patrimonio, la recuperación del patrimonio no es la recuperación simplemente para tener catalogado, investigado y puesto en valor el patrimonio, sino es para que surjan las memorias, ¿no? Ese espacio activo. Como conclusiones, bueno, esto es lo que quiere La Ponte y no sé si se dirá, ¿no? Es crear un marco participativo para la gestión del patrimonio, donde se prioricen las relaciones democráticas y todas las relaciones sostenibles. Es lo que desde los años 90 se llama la sostenibilidad cultural, ¿no? El cuarto pilar, ¿no? Siempre la sostenibilidad se ha marcado entre la economía, la sociedad y el medio ambiente, pero desde los 90 se intenta que sea la cultura, ¿no? El cuarto pilar.
Y la cultura al final no son los bienes materiales, sino son las personas y su memoria, ¿no? Sobre todo en algunos espacios. Nuestras reflexiones, bueno, nuestras no, estas son mías. Lo digo porque lo mismo no son compartidas por Aponte. Entonces, por eso pongo que son mías, ¿no? Al final, si seguimos patrimonializando, lo único que conseguimos es una cultura de la consumocracia, ¿no? Yo es que estoy ahora en Cantavieja, en Maestrazgo, y justo hemos estado hablando de esto, ¿no? Aquí hay unos grandes procesos de patrimonialización muy interesantes, pero aún así siguen perdiendo población. Es decir, y hay grandes inversiones y se han puesto en valor las guerras carlistas y ahora las escuelas rurales y se habla de la memoria y ahora están con el patrimonio inmaterial y se están haciendo cosas tremendamente interesantes, pero el año pasado como un nuevo pueblo quedó despoblado. Es decir, hay algo que, es decir, lo que parece es que patrimonializar, es decir, el clásico y estándar poner en valor, eso no es suficiente. Eso, es decir, poner un museo, un centro de interpretación, sí, pero hay una clave que sigue haciendo que nuestros espacios rurales, y de verdad que esta zona es maravillosa, maravillosa y tiene, bueno, está muy bien. Invito, ya voy a hacer un poco publicidad ya que estoy aquí. Os invito, ¿no? Y sobre todo porque el patrimonio inmaterial o como lo creamos la memoria se basa en la salvaguarda, no en la conservación, es decir, en compartirlo, ¿no? La memoria colectiva es la que construye nuestros territorios y el paisaje, con lo cual es donde tenemos que buscar todas esas metodologías que lo hagan inclusivo, ¿no? O que permitan que participe todo el mundo, ¿no? Queramos. Y sobre todo buscar, como decía, ¿no? El proyecto que se está poniendo en marcha, como el que se ha presentado, son los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes, bueno, lo que he visto aquí es, sí, siempre, por lo menos en grandes, hay que engancharles con algo más atractivo, nuevas tecnologías, pero bueno, no sé, aquí en Cantavieja estoy viendo que no es solo eso. Las fiestas de aquí, las fiestas mayores de Cantavieja las organizan los jóvenes y son toros y los organizan ellos sin nuevas tecnologías, es decir, no las necesitan. Con lo cual, creo que los espacios, no sé si las bibliotecas humanas, que me imagino que sí, esos espacios donde se sientan protagonistas y tomen las decisiones, es decir, sean los que gestionan, ¿no? En este caso, en una forma horizontal quizá con los otros sectores poblacionales. Por eso decía, y aquí en último, ¿no? La participación es muy necesaria, pero también quizá redefinirla, volver a plantear, ¿no? Es decir, la gestión, la participación, pero vamos a darle una vuelta. Que nos inviten a participar ellos y ellas, no les digamos, ¿no? Cómo participar. Bueno, no sé si es... Y, bueno, y con esto creo que me he ajustado más o menos al tiempo, espero, y no sé si era un poco lo que se pretendía, Jeff. Dejo de compartir. Sí, bueno, yo pienso que era justamente eso, de ver un poco, bueno, cómo intentar trabajar el patrimonio desde abrir espacios para que la gente pueda hablar, como lo he contado. No hay una receta, hay miles de opciones y al final ese proyecto es solo una más. Sí, Pero bueno, sí. la idea es eso, aparte de las metodologías que hay muchas y por viendo un poco quién está compartiendo nos podrían contar metodologías, es sobre todo creo que generar el espíritu de que no se trata tanto, lo que se trata es de buscar los espacios de escucha y sobre todo la escucha activa, es decir, que ahora también se está poniendo mucha la empatía, ¿no? La empatía de la otra edad y que en esos procesos las decisiones sean muy compartidas, es decir, que hay un gran protagonismo. Luego la metodología habrá que buscarla que mejor se ajuste, en este caso las bibliotecas humanas, que me parece muy interesante, pero quizá quien tenga que tomar también parte de las riendas de esa metodología sea los destinatarios, ¿no? Para que realmente se sientan involucrados. Era un poco lo que está haciendo o lo que intenta hacer la Ponte desde que nació, ¿no? Gracias. Vale, muchas gracias a ti. Bueno, sigo hablando yo. No, voy a dejar la palabra a Mireia. Sí. Nada, muchas gracias, Óscar, por tus palabras. La verdad es que recojo una reflexión en el sentido de justo esto que estamos haciendo hoy aquí queremos que sea un espacio de encuentro. Por eso también os pedimos a través del correo que os registrarais, no sé si habéis tenido la oportunidad en un mapa, porque luego iremos a él, porque al final lo que queríamos hoy aquí también es conocernos, conocer
cuáles son nuestras iniciativas, qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que querríamos hacer, desde dónde lo hacemos o lo querríamos hacer. Entonces, bueno, la verdad es que somos muchos, con la cámara veo menos, pero somos muchos aquí conectados. Entonces, lo que hemos pensado los compañeros y yo, hemos hecho como es una herramienta, el Mentimeter se llama, es una herramienta, pero simplemente para que podamos volcar ahí la información. O sea, hay un par de preguntas, simplemente son unas cuantas preguntas respecto a pues quiénes somos, desde dónde venimos, cuál es nuestra relación o cuál es la relación de nuestros proyectos para con la juventud. Y lo hemos pensado así por simplemente hacerlo más sencillo, volcar ahí la información, pero bueno, una vez la volquemos, queremos que esto sea un espacio de encuentro, así que por favor sentiros con la total libertad y confianza de compartir más allá, aparte de volcarlo. Pero bueno, como de primeras hemos preferido hacerlo así porque no, si damos paso a cada uno de nosotros, podemos estar aquí mucho rato y ya llevamos una horita. Entonces, os voy a compartir en el chat un link donde se llevará esta herramienta, donde veréis un par de preguntas, pero bueno, van en esa línea, ¿no? Un poco para conocernos. Dame un segundo. Vale, decidme si podéis acceder. ¿Ya lo has pedido? Sí, No, a ver. Sí, sí está. vale, y así yo ahora comparto pantalla y vamos viendo, pues eso, la información que sale y ya podemos ir comentando en base a ella. Vale, voy a compartir pantalla. Decidme si os deja acceder y... ¿Se puede editar o no? No, vale, estoy leyendo un no por ahí en grande. No, me parece que es el link de la presentación, pero no el link para poder escribir, Vale, porque nos tendría que salir un código y a mí me pidió inicio de sesión. Sí. vale. Si no, igualmente salía, estoy compartiendo pantalla aún, no, vale. A ver, os voy a compartir un link, o sea, un código, y creo que si os metéis en menti.com, poniendo ese código deberíais poder. Vale. ¿Podéis? Y ahora sí. Vale, pues entonces voy a compartir pantalla. Vale, pues nada, la idea es eso, pues conforme vayan saliendo las preguntas, ir volcando ahí la información que consideréis, bueno, pues la información que se preguntaba ya. Por eso así vamos comentando un poco y ya damos palabra a quien quiera desarrollar un poco más, para así nos conocemos y conocemos un poco más en lo que trabaja cada uno o en lo que está interesado, ¿no? Y si viésemos que no funciona, pues damos paso a cada uno y que cuente ya. Vale, si queréis detallar un poco más, aparte del sí.
A ver, dice gente por el chat que a mí tampoco, o sea, que no les va. Oye, a mí tampoco me deja editar. He podido entrar, pero no he podido editar. Vale, pues si queréis, las personas que no está pudiendo y os apetece compartir, os hablad por aquí por el Zoom. Pero a ver, Paloma, y igual más gente, hay que ir a menti.com y luego poner el código que ha pasado Mireia. No hay que ir a olvidarse del primer link que ha pasado. Bueno, mientras voy a ir leyendo, ¿vale? Tenemos a Andrea, coordinadora de Filopueblos, Red de Filosofía en el Mundo Rural, que el proyecto no está relacionado con el patrimonio, pero sí con la filosofía rural. Me intriga lo de filosofía rural. No sé si quieres, Andrea, compartir un poco más. Si queréis, brevemente, sí. A ver, bueno, filosofía, me imagino que sabéis lo que es. Sí, no, bueno, es pensamiento crítico y, bueno, la capacidad de pensar razonadamente, básicamente. Y lo de filosofía rural es simplemente hacer filosofía en el mundo rural, pero la filosofía se asocia muy fuertemente a la academia, pero también a las ciudades y a los núcleos urbanos, que han dominado, vamos, la manera de pensar, pero también, claro, todo lo que sufrimos a día de hoy, ¿no? De esa hegemonía del pensamiento urbano, de los centros urbanos, y que, bueno, lo que comentaba Óscar anteriormente, de la dificultad con la que nos encontramos, ¿no? A la hora de que la gente del mundo rural quiera compartir, quiera expresar y quiera hablar, porque considera que lo que tiene, bueno, pues sus experiencias vitales no son de importancia, y queremos, vamos, desafiar todo eso y replantear, bueno, toda la producción de conocimiento bueno, con metodologías de empoderamiento. Y bueno, somos una red de reciente creación. Este es nuestro primer año con programa oficial. Y La Ponte es una entidad colaboradora con Filopueblos. Y bueno, nosotras también queremos ser colaboradoras con La Ponte. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Agustina, arquitecta, me especializo en gestión del patrimonio cultural e innovación. Trabajo de forma independiente, asesorando proyectos, instituciones y gobiernos. Yo voy a ir leyendo por ver un poco lo que hay por aquí, pero quien quiera hablar, por favor, para adelante. Gustavo, de Asturias, del Ayuntamiento de Grau, responsable de la Biblioteca Pública, como del Museo Etnográfico y de Historia del Grau. María, forma parte del Centro de Desarrollo Rural de Palancia Mijares, actualmente con proyecto de mayores, entre cuyas acciones algunas que apuntan a poner en valor la memoria oral. Qué guay, María, no sé si quieres contar un poco más. Bueno, Óscar Navajas, de La Ponte. Vale, Óscar, ya te hemos conocido un poco. Trabaja en la Universidad de Alcalá y se dedica a los ecomuseos y procesos participativos. Agustina, te he leído ya, ¿no? Sí. ARAE, empresa privada, que trabaja en la gestión, difusión y puesta en valor del patrimonio, especialmente del patrimonio construido y lo que surja. ¿Y ARAE de dónde estáis? ¿O dónde surja? Mira, ya Agustina no lo has leído Agustino. Anda, mira. Gustavo. Agustina, arquitecta y se especializó en gestión del patrimonio cultural e innovación. Trabaja de forma independiente asesorando proyectos, instituciones y gobiernos. Samuel, que no está hoy. Aquí junto a otra compañera que no está hoy. No está directamente en un proyecto de patrimonio, pero sí en un proyecto de vivienda común en una zona periférica de Langreo. ¿Un proyecto de vivienda común? ¿Qué entendemos por proyecto de vivienda común? Contesto por aquí. Venga.
Bueno, es una cosa que se está gestando desde un centro social autogestionado que es La Justicia, en La Felguera. Y bueno, ellos habían iniciado un proyecto de vivienda común de un edificio cedido por Adif y su intención era como utilizarlo también como para el Dinamismo. bienestar del barrio, porque es un barrio, El Puente, que históricamente se ha dejado muy de lado porque está como aparte del resto del Langreo, está colindando con la zona rural y o sea, lo divide el tren del resto del Langreo y es un barrio que históricamente ha sido degradado y así. Tienen como una asociación de vecinos muy potente, que también son gente muy mayor, que lleva viviendo allí toda la vida. Pues no sé, es una zona así muy abandonada y es un proyecto común para personas que vamos a vivir allí y también un proyecto comunitario para el barrio. Muy bien, muchas gracias, Samuel, por compartir. Muy interesante. Bueno, voy a ir más rápido que se nos va el tiempo. Tenemos programa para el año que viene, no sé quién lo dice, proyectamos un programa con jóvenes orientados a tener una juventud participativa y crítica de cara al consumo de información. Tenemos a Elena, tenemos mucha gente, no sé cómo gestionar esto, la verdad, con tan poco tiempo. Realizar diferentes actuaciones de participación juvenil, ¿vale? Bueno, va todo un poco por aquí, tenemos el Sports. Ana, técnica de Vilafranca. Aquí alguien opina que sería interesante considerar la metodología de cara al nuevo programa, incluso ver posibilidad de intergeneracionalidad. No sabemos quién lo dice. Y bueno, y luego tenemos a Marta Flores, arqueóloga, en Ripollés, trabajando en los paisajes culturales de montaña en el Pirineo. Por aquí tenemos profesionales independientes en rehabilitación del patrimonio cultural y desarrollo comunitario. Montserrat, que trabaja como profesional independiente a través de una futura asociación y su objetivo es que los vecinos nos empoderemos del patrimonio, un bonito objetivo. Y Elizabeth y Santiago, arquitectos y gestores culturales de Cerclopatrimonio, Huesca. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Tenemos aquí mucha gente de, como decía antes mi compañero, Norte, Levante. Si queréis vamos a la siguiente. Bueno, ay, Si alguien perdona. quiere comentar, claro, Puri, adelante. Mira, no, es que me he armado un lío. Bueno, nosotras somos un grupo en Cirat, provincia de Castellón. Pertenecemos a la Asociación Cultural Las Salinas de Cirat. Me siento muy identificada porque nuestro trabajo es como más o menos los proyectos que habéis estado hablando. Lo que pasa que sí que es cierto que llevamos 12 años poniendo en valor todo el patrimonio histórico de nuestro pueblo, que estaba todo deteriorado, y hacemos una serie de actividades alrededor de ese patrimonio. Por ejemplo, la Torre del Conde, que estaba, por ejemplo, hace 12 años que nadie le daba ningún valor y hemos conseguido que se recupere. De hecho, ya se puede visitar. Bueno, quiero decirte que de una cosa que nadie le daba importancia, pues lo que hacemos es ponerla en valor cada año con un proyecto diferente. Sí que es cierto que lo que más nos cuesta es involucrar a la gente joven de 18 a 22 años, porque claro, ellos están en otras historias. Y nada, no sabemos cómo lo podemos hacer, porque sí que hacemos charlas coloquio en cada proyecto para que la gente mayor nos cuente sus experiencias de cuando eran jóvenes, y la verdad que son súper interesantes, pero claro, involucrar a la gente joven nos cuesta muchísimo, la verdad. Pues Puri, te has ido a la siguiente pregunta, la verdad, porque es justo. Es que me parece perfecto. Me has es que introducido. voy muy perdida porque no puedo entrar. No, que has introducido de maravilla. O sea, si queréis pasar todos a la siguiente pregunta y no recuerdo ahora la formulación, pero vamos, que es respecto a la relación de vuestros proyectos, entidades, personas para con la juventud. A ver, voy a dejar de compartir para...
Nosotros, por ejemplo, en el proyecto que hacemos, estamos empezando en cada proyecto a introducir un teatro como actividad para que la gente joven se involucre en el tema. Hacemos varias actividades durante las jornadas. Vale, perdón, no sé si estáis viendo la nueva pregunta en vuestros móviles o ordenadores. Sí, sí, Mireia. Vale, gracias, Paloma. Yo estaba intentando, de hecho, he contestado a la pregunta, pero no sé dónde ha ido esa pregunta. Me aparece como que he contestado la anterior, pero bueno, voy a seguir intentándolo. Y si no nos comentas, ¿eh? Esto era por intentar hacerlo lo más ágil posible, pero si quieres comentarnos, si hubiese cualquier problema y no te sale, comenta sin problema alguno por aquí, digo, por el Zoom, vaya. Vale, el rol de la juventud, tenemos ya 2 respuestas. Hay alguien que lo está pintando, que está quedando muy bonito, ¿eh? Pero... vale, tenemos, al trabajar en innovación, la participación es bastante interesante, tanto desde la incorporación de nuevas tecnologías como desde el emprendimiento social. Vale, muchas personas de nuestro equipo son gente joven del ámbito universitario que además están involucradas en asociaciones juveniles en sus respectivos territorios. Por aquí ya tenemos complicado, no llegamos a ello, colaboramos con nuestros compañeros de la Concejalía de Juventud, pero con poco éxito. Participo en una iniciativa de memoria con mayores, pero no hay jóvenes. Son encuentros entre mayores, por eso me interesa tanto este proyecto. Vale, no sé si alguien más está volcando la información, pero bueno, es una realidad que suele ser complicado llegar a los jóvenes, suele ser complicado involucrarles. Luego, por ejemplo, lo que dice la última persona que ha comentado, en el medio rural donde trabajamos la juventud suele estar deslocalizada. Es una realidad que en el mundo rural pues probablemente la franja de edad entre 18 y 26 directamente no exista. Entonces es complicado cuando quieres trabajar con ellos, obviamente no los vas a encontrar con facilidad. Y luego cuando sí que quieres trabajar o cuando sí que tienes a unos jóvenes menores, pues bueno, luego por transporte, por la movilidad, tal, de la deslocalización, probablemente sea complicado también involucrarlos. Por aquí dicen que desde el Servicio de Juventud de la Mancomunitat de Peñagolosa intentamos que todos los proyectos que realizamos partan de los intereses de los jóvenes y que los organizan ellos con nuestro apoyo. Pues una muy buena herramienta que aún así, a veces, incluso aún construyendo con ellos las iniciativas, suele ser complicado el mantener su motivación. Por aquí dicen los más jóvenes somos nosotros, entre 23 y 36 años. Somos pocos y cuesta llegar a más gente. Bueno, estamos viendo que complicado. Por eso este proyecto también es bonito e interesante porque bueno, quiere conseguir involucrarles, ¿no? Tiene, por ejemplo, esa movilidad que comentaba Jeff, que bueno, al final el irte fuera, el conocer a otros jóvenes con las mismas motivaciones, siempre pues te hace más llamativo el involucrarte en un proyecto. Pero bueno, vamos a pasar ya a la última porque ya llevamos un buen rato. Voy a dejar de compartir otra vez para poder hacerlo porque no lo sé. Pero bueno, la pregunta era el qué te ha motivado en participar, qué te ha motivado a participar en esta sesión. Por conocer también un poco los intereses de todos los que estamos aquí hoy. Saber si lo que nos ha llamado la atención ha sido el nombre Bibliotecas Humanas o saber si simplemente conocíais alguna de las organizaciones participantes, no lo sé.
Mientras la gente piensa, Mireia, Luis en el chat ha puesto hola, soy Luis de la Asociación de Atelier de Aladín en Tapia de Casariego. Nos dedicamos a poner en valor el patrimonio cultural y natural del occidente asturiano. Muchas gracias. Luis, que somos vecinos. Pues sí, vamos, no sé dónde está. Es que estoy con un móvil ahora mismo aquí en la playa de Serantes, que he venido a ver unas plantas y no tengo muy buena conexión, la verdad. He intentado escribir en la plataforma esta, pero no lo consigo. Vale, animo de verdad a todo el mundo que no pueda escribir en la plataforma que conecte el audio y lo comente. Esto era simplemente por hacerle un poco más, acotar un poco más el tiempo. Pues mira, yo no sé dónde ha ido mis respuestas, pero sí, como coordinadora de una red de agentes culturales y sociales en el territorio de Vizcaya, que por cierto lo he subido al Padlet, no sé si tenía que haberlo hecho en la presentación, vale. Sí que me interesa conocer todas estas metodologías, primero porque también estamos en el norte, la parte nororiental de la zona cantábrica, y luego porque conozco muy bien a todos los, desde la administración y desde una institución, conozco muy de cerca a todos los agentes culturales con los que trabajamos en un programa de difusión. Y claro, sigo con mucho interés todo lo que organiza La Ponte, con museo soy una fan declarada. Y bueno, pues es trasladar, no me ha dado tiempo a compartir esta sesión de esta tarde con los agentes, pero desde luego lo voy a hacer para las siguientes sesiones. Y bueno, pues es conocer estas metodologías, trasladárselas, y si en algún momento se quisiera hacer algún encuentro pues también en Vizcaya, pues intentaré trabajar por ello. Gracias por ofrecernos esta sesión informativa. Muchas gracias a ti. Vale, bueno, pues tenemos nada, conocer un poco más el proyecto, la estrecha colaboración con La Ponte que les motiva a participar en sus actividades, que les parecía interesante la metodología para involucrar en el barrio y que se lo recomiendo a una amiga que está en La Ponte, que por la temática, muy en relación con su trabajo, que conocen y admiran a La Ponte y también les motiva por sus constantes ganas de aprender, de hacer redes y mejorar en lo que hacen, que esos han sido los 3 principales motivos. Por aquí hablan de poder trabajar en red, ya que siente que tienen mucho que aportar, pero de forma individual, es un esfuerzo que se pierde. El conocer el proyecto y saber cómo puedo participar e implementarlo en el aula, soy docente. Interesante, el soy docente, por ejemplo, lo que decía o intentamos decir, no hace falta ser parte de una organización o asociación que trabaje en la temática para formar parte de este proyecto. Si eres una persona a título individual está interesada, pues maravilloso, ¿no? Tenemos por aquí que le parece interesante el proyecto de las bibliotecas humanas y el conocerlo para incorporar esas metodologías en su trabajo, y que en el proyecto Arqueopirenaya querríamos impulsar un laboratorio de oralidad sobre la memoria del pastoralismo y la transhumancia en el Pirineo. La Ponte es un referente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Quería decirte que nosotras, desde la Asociación Cultural de Cirat, pues nos ha dado vuestra información Ángel Portolés, porque tenemos un convenio ayuntamiento, asociación y universidad, donde estamos trabajando desde hace 12 años y entre todos nos vamos enriqueciendo de todas las metodologías. Me ha parecido muy interesante todo lo que habéis dicho, y igual que ha dicho otro compañero que estaba, pues para poder impulsarlo también en nuestros próximos proyectos. Muchas gracias. Aunque veo muy difícil lo de la gente joven, no sé, tendríamos que pensar algunas ideas porque es que lo veo súper complicado. A no ser que vengan a hacer prácticas a los pueblecitos rurales desde la universidad, no sé, algún máster o algo, no sé. A ver, es complicado, pero bueno, aprovecho tus palabras para comentar que
Bueno, el próximo lunes hay otra sesión a la misma hora y está centrada más en la juventud. Vale, En la juventud y el involucrarla en el patrimonio. Queríamos vale. comentaros también que, bueno, queríamos usar esta herramienta un poco para hacer más sencillo el conocer quiénes estamos en la sala, pero bueno, como os pasamos también en el correo con el link a esta reunión, os pasamos un link al Padlet, es una herramienta donde podréis ver un mapa, algunos de vosotros ya os habéis inscrito, voy a decir, registrado, tampoco es la palabra que busco, pero bueno, es un mapa donde podremos localizarnos todos y nos podemos describir un poco lo que hacemos y dónde estamos ubicados y cuál es nuestra relación con la juventud. Entonces, os animo a todos a volcar allí la información y así podremos pues también ubicarnos, ¿no? Veo que Juventud Peñagolosa tiene la mano levantada. Hola, ¿me oís? Sí. Vale. Dos preguntas. Cuando en la introducción de Jeff, la franja de edad que él ha comentado era 16-20 años, la duda es, ¿menores de 16 es posible que participen del proyecto? También un poco relacionado por el hecho de que, no sé, en el resto de municipios, pero aquí a los 16 años se van fuera a estudiar, o sea, a partir de 16 años no tenemos jóvenes hasta que vuelven de la universidad, que esto ya hablamos que es una franja de 26, 27 para arriba. Y la otra duda era cuando él también en su introducción ha hablado de educación no formal. No sé si este proyecto se puede también hacer en el instituto, que va relacionado con otra pregunta. O sea, nosotros el público joven que tenemos realmente es 12 y 16 y con los que trabajamos es esta franja de edad. Vale, respecto a edad, sí que, o sea, obviamente en el formulario pues se enfocó a esta franja que comentábamos antes, pero nos podemos adaptar porque todos los grupos que quieran participar o todos los jóvenes que quieran participar se van a poder involucrar de una forma u otra. Así que en teoría, o sea, en principio no debería ser ningún límite. Y luego, respecto al involucrarlo desde el instituto, el tema de la educación no formal es simplemente una forma de decir que las metodologías que se van a utilizar durante todo el proyecto y durante el encuentro con los jóvenes son metodologías que se basan desde la horizontalidad y desde un tipo de aprendizaje fuera de cómo entendemos el aprendizaje desde el instituto, ¿vale? Pero el llevarle este proyecto al instituto no es incompatible. Quiero decir, se va a abordar desde estas metodologías de educación no formal, pero el espacio al que podamos llevarlo no es incompatible, vaya. No sé si te respondo, no sé si Jeff quiere aportar algo que le veo. Sí, bueno, puedo aportar que esa franja de edad que hemos dado, es lo que comenta Mireia, es un poco en función de la solicitud del proyecto cuando lo hemos escrito, pero también de cuando hemos hablado con nuestros socios de los distintos países, ver qué público ellos estaban trabajando. Entonces hemos coincidido un poco esa franja, sobre todo diría los 16, 18, que era un público joven que todavía estaban en los pueblos. ¿Por qué nos interesaba? Porque cuando haremos el encuentro en Córcega, pues que tenga más o menos la misma edad, es más fácil también que conectan. Ahora bien, el proyecto en sí y la implementación de las bibliotecas humanas está súper abierta a cualquier franja de edad. Quiero decir, nosotros igual vamos a hacer, esperemos, porque al final en Córcega vamos a llevar 4 niños, eso no han dicho el número, es muy poco. Tenemos solo esas oportunidades, no podemos llevar 20. Entonces, va a ser la franja de edad de los chavales que vamos a llevar con nosotros en Córcega. Pero luego, con todos los próximos pasos, trabajo en el terreno, ahí no hay ningún límite de edad en las edades que trabajan en eso. Pues hay más jóvenes o más mayores. Y sobre la colaboración con el instituto, pues, bueno, pues más de lo mismo. Al final es cada persona o cada organización que le interesa colaborar en ese proceso, tiene que encontrar un poco su estrategia para involucrar a los jóvenes, que sabemos que es muy complicado. Y muchas veces nosotros lo hemos hecho también. Bueno, cuando yo trabajaba más
con Mireia ahí en el Levante, colaborando con el instituto, que es donde están los jóvenes antes de irse. Pero bueno, colaboramos con el instituto, pero siempre los sacábamos del aula y trabajando desde fuera. Entonces ahí, pero bueno, eso lo iremos hablando más la semana que viene, como comenta Mireia, que nos vamos a centrar un poco en todos esos retos, también dar unos ejemplos de cosas que funcionan, de proyectos de jóvenes en zonas rurales, porque hay cosas muy bonitas y es interesante conocerlas y aprender de ellas. Sí, la próxima sesión nos centraremos sobre todo sobre este tema. ¿Quieres cerrar tú, Mireia? Vale, pues nada, recordaros lo del mapa, que tendréis el link en el correo, porque creemos que va a ser muy guay, ¿no? Tener ese mapa completo y poder conocernos y poder ubicarnos. Entonces, eso por un lado. Por otro, pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que el lunes volvamos a encontrarnos. Recibiréis un correo con el nuevo link y nada, y como decíamos, nos centraremos un poco más específicamente en la juventud, en esos procesos, ¿no? Y compartiremos y nos acompañarán buenos ejemplos exitosos, ¿no? De cómo la juventud se moviliza. Entonces, bueno, ahí está Jeff compartiendo el mapa. Como veis, por simplemente así muy breve aclarar, si no me equivoco ahora, verde creo que es el poner el circulito verde es a nivel personal y el rojo es más a nivel organización, asociación, grupo. Entonces, nada, la idea es simplemente, ahora mismo no me acuerdo, no sé si Jeff lo quiere explicar o quien controlaba más el mapa, pero bueno, simplemente clicar te da la opción como de añadir, tú puedes cambiar el color. Y puedes añadir una foto si quieres y poner toda la información que consideres. Entonces, bueno, creo que sería guay el añadir quiénes somos y cuál es nuestra relación con la juventud, porque así podemos volcar un poco también lo del Mentimeter, pero ponerlo todo junto en el mapa. Así que nada, por nuestra parte, eso era todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. No sé si algún compañero quiera añadir algo más. Igual os quería pedir que todavía somos 20. Si podéis encender la cámara y podemos hacer una foto, nos viene súper bien luego para los informes. Y así acabamos, nos despedimos. Muchas gracias. ¿Quién hace la foto? La hago yo. ¿Haces tú? Venga, o las dos. Venga. Vale, pues muchísimas gracias a todas y nos vemos el lunes que viene. Entonces. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Luego.